Hola, en esta ocasión demostraremos algunos teoremas que nos harán muy sencillo demostrar y calcular algunos límites de funciones. Este primer teorema que demostraremos consiste en una fórmula para calcular el límite de una suma de funciones, digamos de la suma f más g de x, cuando x tiende a un número a, tal que, ambas funciones f y g están definidas en alguna vecindad de este número a. Y además, pues esto suponiendo que los límites de la función f y de la función g, cuando x tiende a, existen ambos. Ok, entonces, pues la situación es que simplemente el límite de la suma de funciones es justo la suma de los límites. Empecemos por añadir algo de notación. Denotemos el límite cuando x tiende a de nuestra función f como L y al límite de la función g de x cuando x tiende a como m. Así, en nuestra fórmula, nosotros lo que queremos es probar que el límite de la función f de x más g de x es igual a esta L más esta m. Muy bien. Para hacer la demostración, emplearemos un truco que ya hemos empleado anteriormente y que consiste en considerar a epsilon como un margen de error posible y lo dividiremos en dos partes para aprovecharlas pues con respecto a estos dos límites que ya conocemos. Entonces, en primer lugar, pues dado una epsilon mayor que 0, podemos nosotros considerar una primera delta, digamos delta 1, mayor que 0, que sabemos que existe y que hace que si nosotros tomamos x delta 1 próximas a, entonces la función f va tomando valores en x próximos a L en menos que epsilon entre 2. Justo aquí es donde empleamos el truco. Y por otro lado, lo mismo podemos hacerle a G. Si nosotros podemos encontrar una delta 2 mayor que 0, también mayor que 0, de tal manera que si nuestro x dista de a en menos que esta delta 2, entonces g de x dista de m en menos que epsilon entre 2 también. Entonces, la delta que buscamos la podemos definir como el mínimo entre delta 1 y delta 2. Así ocurre que si nuestra x se encuentra delta próxima a la a, entonces pues ocurren ambas cosas. Ocurre que x está delta 1 próxima y también está delta 2 próxima a estas dos desigualdades, hasta acá, se estarían verificando, y es decir, y por esa razón estas otras dos desigualdades también se estarían verificando. Entonces nosotros tendríamos que la suma de el valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de g de x menos m resulta ser menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es igual a epsilon. Pero esta cantidad que vemos aquí, es decir, la suma de estos dos valores absolutos por desigualdad del triángulo, es mayor o igual que la suma de f de x menos L más g de x menos m, ¿verdad? Y entonces este valor, el valor absoluto de esto, que no es otra cosa que el valor de f de x más g de x, restando lo que resulta de sumar L más M, ¿sale? Pues también es menor que epsilon. ¿Por qué razón? Pues porque por la desigualdad del triángulo, este término que vemos aquí es menor o igual que esta suma de acá.
¿Ok? Y con esto concluimos la demostración. A continuación demostraremos este lema que nos muestra una propiedad importante que probablemente usemos varias veces a lo largo del curso. Si f es una función que está definida en alguna vecindad de A y es el caso que esta función cuando x tiende a A tiene un límite, digamos L, entonces pues nosotros podemos encontrar una vecindad centrada en A con un cierto radio delta, de tal manera que nuestra función f es acotada al tomar valores en esta vecindad. ¿Sale? Es decir, si sabemos que los valores de nuestra f se acumulan alrededor de un número L, pues entonces nosotros podemos restringirnos a un pedazo pequeñito de números reales próximos a en los cuales la función no toma valores muy grandes. Para demostrar esto vamos a tomarnos una cota bastante facilita. Consideraremos el valor absoluto de L, el valor absoluto del límite, sumado con 1. Todo esto es debido a que pues existe una delta que funciona para epsilon igual a 1, digamos, para epsilon igual a 1, consideremos a delta como cualquier número real positivo, de tal manera que si nuestros números x distan de A en menos que esta delta, entonces f de x dista en menos que L en menos que 1. Y bueno, esta desigualdad es la que nos va a ayudar para el efecto que acabamos de mencionar. ¿Por qué razón? Pues porque fíjense, el valor absoluto de f de x menos L no es el valor absoluto de una cierta diferencia. Aquí estamos pensando que ya es menor que 1. Pero un ejercicio de la tarea que hicimos recientemente nos dice que esto siempre es mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia de los valores absolutos. Es decir, el valor absoluto de f de x menos L es más grande que el valor absoluto de la diferencia entre el valor absoluto de f de x y el valor absoluto de L. Es una desigualdad que es consecuencia de la desigualdad del triángulo. Pero bueno, fíjense, aquí el valor absoluto de alguien siempre es mayor o igual que ese alguien. Entonces, este valor absoluto es también a su vez mayor o igual que el valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de L. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí esta cadena de desigualdades si nos fijamos solamente en las que están en los extremos. Valor absoluto de f de x menos valor absoluto de L menor que 1. Si nosotros sumamos el valor absoluto de L en ambos lados de esta desigualdad, lo que obtenemos es que el valor absoluto de f de x es menor o igual que que 1 más el valor absoluto de L. ¿De acuerdo? Y esto ocurriría entonces para toda x en la bola ponchada, es decir, en la bola centrada en A y con radio delta, pero exceptuando el caso en el que nuestro x fuera igual a ¿no? Porque aquí esta implicación excluye el caso en el que x es igual a. Esto está funcionando solo para las x próximas en delta a, ¿verdad? Está ocurriendo esto, pero para la a exactamente a no ocurre esto. Entonces, el valor que obtiene nuestra función en a podría estarnos metiendo en problemas y entonces, bueno, simplemente nosotros considerando a m definido como el máximo entre cualquier cosa que sea el valor de f en a, y eso si es que existe, si no existe pues podemos olvidarnos de él y solamente considerar a el valor absoluto de L sumado con 1. Esta es una cota superior, es la cota buscada. ¿Sale? Es decir, este numerito es mayor o igual
que todos los valores absolutos de f de x, que todos estos, con x ahora sí en toda la bola centrada en A y con radio delta. Este segundo teorema también establece una fórmula para calcular el límite, en este caso, el límite del producto de dos funciones, f de x por g de x, cuando x tiende a A, obviamente de funciones que están definidas en alguna vecindad de A, para las cuales los límites existen. Es decir, que si existe el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de la g de x, entonces el límite del producto de f de x por g de x es igual a el producto de los límites. Nuevamente empezamos introduciendo un poquito de notación. Vamos a denotar por L al límite de la función f cuando x tiende a y por m al límite de la función g cuando x tiende a. Entonces, lo que nosotros queremos probar es que el límite cuando x tiende a de f de x por g de x es simplemente L por m. Ok, entonces empezamos nuestra demostración de la manera tradicional. Alguien nos regala un número epsilon mayor que 0. Y bueno, nosotros vamos a tener que hacer algunas consideraciones, algunos enjuagues con este epsilon positivo. Pero primero que nada, estaría muy bien pues tener a la mano algunas desigualdades que involucran a pues este valor absoluto, el de f de x por g de x menos L por m, ¿verdad? Que es el que quisiéramos hacer menor que epsilon para alguna delta que logremos encontrar. Bueno, pues haciendo un poquito de trucos, ¿verdad? El valor absoluto de esta cosa resulta igual al valor absoluto de lo siguiente, f de x por g de x. Y vamos a introducir aquí un elemento nuevo que sería f de x por m. Bueno, lo ponemos restando, pero también lo agregamos sumando. Y con eso es como si no hubiéramos agregado nada. Y luego menos L por M. ¿Sale? Como pueden ver, es obvia esta equivalencia entre estos dos valores absolutos. Ahora, por desigualdad del triángulo, podemos nosotros acotar a ese valor absoluto, ¿no? Esto es menor o igual, pues, que el valor absoluto de f de x por g de x menos f de x por m, más el valor absoluto de f de x por m menos L por m. Y usando un poco de las propiedades del valor absoluto y factorizando, pues nosotros podemos ver que, primero, el valor absoluto de f de, este valor absoluto de aquí, de f de x por g de x menos f de x por m, tiene como factor común a f de x. Nosotros podríamos factorizar y luego sacar de el valor absoluto también poniéndolo a él como alguien en valor absoluto. Es decir, esto lo podemos escribir o factorizar como valor absoluto de f de x multiplicado por g de x menos m. ¿Sale? Y en el otro valor absoluto también observamos que hay un factor común m, ¿no? M está como factor común en esta diferencia. Entonces lo mismo, podríamos factorizarla y sacarla del valor absoluto, pero tendría que salir también ella misma en valor absoluto, ¿no? Sería el valor absoluto de m multiplicado por el de la diferencia entre f de x y L. ¿Sale? Entonces, fíjense, si nosotros quisiéramos hacer que este valor absoluto de aquí fuera menor que epsilon, pues podríamos simplemente hacer que esta suma sea menor que epsilon. Claro, es una suma, pues podríamos hacer que cada uno de los sumandos fuera menor que epsilon entre 2. Y para hacer que este, por ejemplo, sea menor que epsilon entre 2, bastaría con que este fuera menor que epsilon entre 2 entre esta m de aquí. Y por otro lado, que g de x menos m fuera menor que epsilon entre 2,
pero dividido entre algo que tenga que ver con esto. Pero el valor absoluto de f de x, no está fijo. Mientras de este lado nosotros teníamos a m fijo, de este lado no tenemos el valor absoluto de f de x fijo. Este cambia conforme x vaya cambiando. Sin embargo, lo que sí podemos hacer con este es acotarlo como vimos en el lema. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es encontrar o es buscarnos una delta 1 mayor que 0, de tal manera que los valores de f de x, a los valores absolutos de f de x estén acotados por, digamos, algún número k, en alguna vecindad, o la vecindad, quiero decir, de radio delta 1 alrededor de A. Es decir, el valor absoluto de f de x sea menor o igual que k para todo x en la bola de radio delta 1. Perdón, en la bola para todo x en la bola de radio delta 1 centrada en A. ¿Sí? Ese es entonces el primer, lo primero que va a cumplir nuestra delta. Primero va a tener que cumplir con acotar los valores de f de x por algún número k. Ok. Ahora bien, tomamos una delta 2, también mayor que 0, de modo tal que si nuestra x está delta 2 cerca de A, entonces nuestra g de x esté próxima a m en menos que epsilon dividido entre 2 por k. ¿Sale? Aquí es donde vamos a utilizar esta k que hemos encontrado que acota a los valores de f de x. Y por otro lado, vamos a buscarnos una delta más, una delta 3 mayor que 0, de tal manera que si nuestra x está, está delta 3 próxima a A, entonces nuestra f de x esté cerca de L en menos que epsilon entre 2 veces el valor absoluto de m. ¿De acuerdo? Y bueno, pues entonces ahora sí, la delta buscada la definamos así. Delta igual al mínimo entre las deltas 1, delta 2 y delta 3. ¿Sale? Y bueno, pues así ocurrirá que, que esta expresión que tenemos por aquí, miren, esta de aquí así. Valor absoluto de f de x por valor absoluto de g de x menos m más valor absoluto de m por valor absoluto de f de x menos l está acotada por qué cosas. Es menor o igual que qué cosa. Bueno, fíjense, f de x es menor o igual que k. Y la diferencia entre g de x y m en valor absoluto es menor que epsilon entre 2k. ¿Por qué razón? Pues porque nuestra x está delta cerca y en particular está delta 2 cerca de A. ¿Sale? Entonces, efectivamente, este g de x menos m es menor que epsilon entre 2k. ¿Sale? Más, bueno, el valor absoluto de m lo dejamos tal cual. Y observen ustedes que f de x menos l también es menor que epsilon entre 2 veces el valor absoluto de m. ¿Por qué razón? Pues porque como nuestra x estará delta cerca de A, pues entonces también estará delta 3 cerca de A, y por lo tanto, bueno, entonces se da esta desigualdad
Por lo tanto, entonces aquí podemos poner a epsilon entre 2 veces el valor absoluto de m. Si ustedes hacen cuentas, aquí, bueno, quiero decir, si cancelamos lo cancelable, cancelamos esta acá con esta, el valor absoluto de m con esta, tenemos epsilon entre 2, sumado con epsilon entre 2, pues la suma de epsilon entre 2 más epsilon entre 2 es igual a epsilon, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, tenemos que esta cantidad de aquí, esta que hemos considerado por aquí, resulta ser menor que epsilon cuando nuestra x está delta próxima a A, ¿verdad? Y por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos que f de x menos g de, por g de x menos l por m es menor que epsilon para toda x entre, bueno, para toda x que dista de a en menos que delta, lo cual queríamos demostrar. Finalmente, este tercer teorema nos va a ser muy útil para calcular límites en funciones que son la composición de dos funciones cuyos límites conocemos. A ver, supongamos que f y g son funciones que están definidas, claro, ahora no en una misma, no en entornos de un mismo punto. Ahora f la vamos a suponer definida en alguna vecindad de un número a, mientras que g la vamos a suponer definida en una vecindad de otro número, digamos b. ¿Sale? Y bueno, con la propiedad de que cuando x se aproxima a, la f de x va aproximándose a b. Los valores que salen de f de x son próximos a b si los de x son próximos a a, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esta situación nosotros podemos calcular el límite de la composición f con g de x en valores próximos a a. ¿Y qué es lo que nos va a salir? Bueno, pues nos va a salir cualquiera que sea el valor del límite cuando x tienda a b de la función g evaluada en x. Aquí tengo que llamarles la atención sobre un hecho un poco que puede causar confusión, y es esta x. Cuando ponemos aquí x que tiende a, nosotros estamos pensando realmente en algo que no tiene mucha relevancia el nombre de esta función x, de esta variable x. Aquí lo realmente importante es que estamos hablando de cosas que son cercanas a a. La variable x es muda aquí, de la misma manera que acá. Y de ninguna manera la x que aparece aquí es igual a la x que aparece acá. Cuando hablamos de cosas próximas a A, no tienen por qué ellas ser próximas a B. De hecho, si A y B son distintos, pues típicamente las cosas próximas a A serían diferentes a cosas próximas a B. Esto es simplemente el hecho de que la x es una variable muda y que si, bueno, queremos nosotros ser un poquito más quizás prácticos y no causar confusión, pues igual y nos conviene que cambiemos también de variable. Digamos, en lugar de considerar el límite, bueno, cuando x tiende a b, pues podemos hablar del límite cuando y tiende a b de los números g de y. Ok, entonces, pues procedamos a hacer la demostración. Empecemos por denotar al límite cuando y tiende a b de g de y por m. Sea entonces epsilon mayor que 0, dado como tradicionalmente ocurre, ¿sale? Y para esta epsilon, busquemos una primera delta que haga lo que tiene que hacer con respecto a este límite de aquí. Es decir, que si nosotros tomamos valores próximos a b, digamos, si y es delta 1 próxima a b, entonces los valores que salen de g de y son epsilon próximos a m, ¿sale? Ok. Ahora bien, nuestra delta 1, ahora fíjense que va a tener un papel diferente. Ahora a delta 1 la vamos a considerar como si fuera una epsilon.
para ponerla, para buscarnos una segunda delta con respecto a nuestra función f. Digamos, epsilon 1 igual a delta 1, es decir, para delta 1 considerado como una epsilon, pues elijamos una delta 2 mayor que 0, como siempre, y de tal manera que si nuestra x es próxima a en menos que delta 1, perdón, que delta 2, entonces los valores que salen de f de x disten de b en menos que esta epsilon. ¿Sale? ¿Esto por qué? Pues porque justo estamos suponiendo que el límite cuando x tiende a de f de x es esta b. Bueno, pues el resto es muy fácil. De hecho, nuestra delta 2 es justamente la delta que buscamos. Es decir, sea delta justamente nuestra delta 2. ¿Va? Entonces, si x dista de a en menos que esta delta, que es lo mismo que delta 2, ¿verdad? Entonces se cumple que f de x dista de b en menos que delta 1. Pero fíjense ustedes, las cosas que distan de b en menos que delta 1 son enviadas por g epsilon cerca de m. ¿Sale? Por lo tanto, nosotros tendríamos que g de f de x dista de m en menos que epsilon. Y esto es justo lo que queríamos probar. Es decir, queríamos probar que la función composición de g con f en x nos lleva epsilon cerca de m para toda x que se encuentre delta cerca de nuestro a. Esto concluye la demostración, que como pueden ver es bastante más sencillita que las de las otras operaciones.